El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por tomar este tiempo para escuchar este estudio bíblico que esperamos te sea de gran bendición. Bienvenidos a este estudio bíblico titulado ¿Será verdad que Jesús resucitó en domingo? Y en base a las Sagradas Escrituras vamos a descifrar esta pregunta o duda. Así que te invitamos a que dispongas tu corazón para que Dios nos hable a través de su palabra y que su Santo Espíritu nos enseñe todas las cosas y nos guía a toda su verdad. Amén. Al menos esto es lo que se nos ha enseñado y lo que hemos creído por siglos, que Cristo murió en un viernes por la tarde y que resucitó un domingo por la mañana, y que ni siquiera lo hemos cuestionado, simplemente lo hemos tomado como una verdad absoluta. Pero a causa de una hambre por la verdad de Dios que Él despertó en mí, y al descubrir que hay otras cosas entre toda la enseñanza que hemos recibido que está equivocada o ha sido mal interpretada, decidí investigar un poco acerca de este gran suceso que cambió la historia de la humanidad, tomando en cuenta no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, ya que fue en donde quedó escrito proféticamente acerca del Mesías de Israel, Cristo Jesús. Y quiero dejar esto muy claro desde ahorita, que no estoy poniendo en duda la resurrección de Cristo, porque yo creo que la resurrección sí sucedió, sino que pongo en duda el día de la resurrección. Yo sé que muchos van a decir, pero ¿qué importa el día? Lo importante es que resucitó, y de hecho eso es lo más importante, pero fíjate que sí importa el día y mucho. Porque alguien me dijo esto cuando yo le pregunté, ¿por qué guardas el domingo en lugar del sábado? Si la Biblia dice que es el sábado el día de reposo. Y me contestó, porque fue domingo el día que resucitó Cristo y por eso ahora guardamos el domingo. Entonces sí es muy importante el día, porque ese día hace la diferencia entre el estar honrando a Dios y su palabra y el estar siguiendo un mandamiento de hombre. Porque fue Constantino, el emperador romano, que en el siglo III, el cual dio un edicto cambiando el día de reposo de sábado a domingo, como lo hemos estudiado en otras ocasiones. Pero si es que en verdad Jesús resucitó en domingo, no tenemos ningún problema, porque nos podemos amparar en eso. Pero si Jesús no resucitó en domingo, como se nos ha enseñado, entonces sí estamos en un problema muy grande. Pero dejemos que la misma Escritura nos aclare esto, porque la verdad va a derribar toda mentira y la palabra de Dios es verdad. Así que te invito a que con Biblia en mano empecemos a aclarar este asunto. Vamos a empezar por explicar que estamos habilitados para investigar este asunto porque el propio Señor Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 5 verso 39, dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y al buscar esta palabra escudriñar en el diccionario, encontré esto. Dice que es examinar, indagar y averiguar algo con cuidado y atención. Significa indagar meticulosamente algo, lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. La palabra escudriñar viene del latín scrutinari, y de escrutar, que quiere decir rebuscar, el cual viene de escruta, que quiere decir basura. Y también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Y a continuación te presento la única señal que el mismo Señor Jesús dejó acerca de su resurrección. Y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 12 verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tenemos que un día completo, un día y una noche, consta de 24 horas. Por lo tanto, 3 días y 3 noches haría un total de 72 horas. Y vamos a ver más adelante
que el Señor Jesús así lo entendía. Entonces, ¿cómo se acopla la tradición del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección? ¿Pueden 72 horas, 3 días y 3 noches hacer que se acople a un periodo entre la tarde del viernes y del domingo temprano por la mañana? ¿Por qué muy pocos parecen examinar la única señal que Cristo dijo que daría de que Él era el Mesías? ¿Podría haber estado equivocado en esta única gran prueba de quién era Él y todavía haber sido el Mesías? No es de extrañar que Satanás, el diablo, quiera negar que Cristo era el Mesías. No es de extrañar que él procuraría relegar la historia de Jonás y el gran pez a una leyenda, mito, simbolismo o superstición. Si este milagro nunca ocurrió, entonces la señal de Cristo, basado completamente en esto, no es nada más que una alegoría hueca y sin sentido. Algunos comentarios bíblicos casi dejan a uno sin aliento del asombro cuando afirman que 3 días y 3 noches en el idioma griego pueden significar 3 periodos de tiempo, día o noche, la noche del viernes, la luz del día sábado y la noche del sábado son mostrados como estos 3 periodos de tiempo. Por lo menos algunos son suficientemente honestos para reconocer que la tradición del viernes a domingo es de hecho solo cerca de la mitad del plazo del tiempo que Cristo dijo que estaría en la tumba. ¿Podemos saber con seguridad o debemos especular el significado, la definición de un día o de una noche? ¿Deja la Biblia esta definición abierta a opinión, con la opinión de un hombre tan buena como la del otro? Y mira lo que dice esta palabra en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 17. Dice: pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Aquí los eruditos enfrentan un dilema cuando ellos exploran la frase 3 días y 3 noches. Algunos de estos mismos eruditos, que son en realidad críticos, reconocen que en el idioma hebreo debe significar un periodo de tiempo de 72 horas. No hay lugar para ninguna teoría de periodos de tiempo en el hebreo. Aquí está el problema. Cristo dijo que su tiempo en la tumba sería como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. La palabra como coloca el estándar de comparación, no deja lugar para negociar. El significado del griego, el margen en Jonás 2:2 incluso compara el tiempo de Jonás en el gran pez con la tumba. Y este versículo, la palabra hebrea traducida es Seol, significa literalmente la tumba. La comparación de Cristo a Jonás en una tumba llega a ser completa. Ahora, ¿entendió Cristo la longitud de un día o la longitud de una noche? Él lo entendió en el libro de Juan capítulo 11 verso 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ahora hemos establecido la duración exacta del tiempo de Cristo en la tumba como un periodo de 72 horas. Él estuvo allí durante 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás. Examinaremos en breve 4 escrituras adicionales que demuestran la misma cosa. La primera de ellas está en el libro de Juan, capítulo 2, verso 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y esta otra está en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y esta otra cita que se encuentra en Marcos, capítulo 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
también está en Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Bueno, ahora quise agregar esta sección de la palabra que tiene que ver con esta cuestión de la resurrección, y es acerca de la fiesta de la Pascua, porque al estar indagando e investigando acerca de esto, encontré algunas fuentes que hablan acerca de que si Jesús realmente comió la Pascua con sus discípulos o solo fue una cena común y corriente separada de la cena de la Pascua o de la última cena. Para eso te voy a llevar al libro de Mateo, capítulo 26, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y esta otra cita que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y también Lucas menciona este mismo acontecimiento. Ahora, se cree que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se escribieron alrededor de los años 50-55 después de Cristo, y el evangelio de Juan alrededor del año 100 después de Cristo. El libro de Lucas, capítulo 22, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que ya vimos que las escrituras en Mateo, Marcos y Lucas hablan con toda claridad que era el primer día de los panes sin levadura, el día en que se sacrificaba la Pascua, y que Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Ahora, en el Evangelio de Juan no especifica que la cena fuese la Pascua, pero tampoco de la institución de la Cena del Señor. Este Evangelio más se concentra en el aspecto familiar de esta cena y en la función del Señor como siervo y sacerdote. Y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y continúa diciendo el verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El verso 11 dice: porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Y está esta palabra en el libro de Juan, capítulo 18, verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. A partir de estos dos textos, parece que la cena tuvo lugar antes de la Pascua, y que el Señor Jesús habría sido crucificado antes de comer la Pascua, de modo que aquí hay una aparente discrepancia y es real. Bueno, aquí es cuestión de escudriñar la palabra de Dios, y para eso tenemos que echar mano del Antiguo Testamento, porque ahí es donde vamos a hallar la respuesta a esta supuesta discrepancia. Ahora, el término Pascua se usa en cosas diferentes. Número 1, del Cordero Pascual, que era sacrificado durante el primer día de los panes sin levadura durante la tarde y consumido aquel anochecer después de la puesta del sol. Esto es lo que tenemos en Mateo, Marcos y Lucas. De la fiesta de la Pascua y de sus sacrificios, de los que se participaba durante toda la semana, también conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Esto es lo que encontramos en Juan. Libro de Números, capítulo 28, verso 16. Pero en el mes primero, mes de Nisan o Abib, a los 14 días del mes será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, y ninguna obra de siervos haréis.
Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, y un carnero, y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas de cada becerro, y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Pero es en el libro de Deuteronomio, en el libro de Hechos, donde tenemos la principal clave para resolver la aparente discrepancia o contradicción en Juan. Deuteronomio 16, verso 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella, con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Entonces, la asociación es irrefutable. Todo el conjunto de sacrificios de los que se debía comer durante los 7 días se designa como ella. Esto con la Pascua de una manera general. Deuteronomio capítulo 6, verso 2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Y en el libro de Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes tenía la intención de sacar a Pedro ante el pueblo, evidentemente para proceder a su ejecución pública, después de la Pascua. Está claro que se refiere a los días de los panes sin levadura, que se menciona en el capítulo 3. Esto es otro claro ejemplo del uso de la palabra Pascua para referirse de una manera general al periodo de 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, conectados con el Cordero Pascual, que se sacrificaba el día anterior a este mismo periodo, en el mismo día en que la levadura es eliminada de todas las casas. Lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 15. Dice: 7 días comeréis panes sin levaduras, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Verso 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. De modo que toda la celebración se designaba en un sentido general como la Pascua. No solo se sacrificaban corderos pascuales, sino también animales del ganado, bueyes por ejemplo,
para su consumo durante los días de los panes sin levadura. Comer de los sacrificios de la semana de los panes sin levadura se designaba de manera general como comer la Pascua, tal como se hace en Juan 18:28. Era una designación común, por tanto, Juan 18:28 no se refiere a un deseo que tuvieran los judíos de comer el cordero pascual, lo que había tenido lugar la noche anterior, sino de comer la Pascua en el sentido de participar aquel día de los sacrificios del ganado, que se comían cada día de la fiesta de 7 días de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Esto se ve también en el pasaje profético de Ezequiel 45:21, y dice: el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Otra vez vemos que la Pascua se usa para significar la fiesta de los 7 días como un todo. También en Lucas aparece el mismo uso, en Lucas capítulo 2, verso 41. Esta cita es en la versión de las Américas. Dice: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, oiga, escucha, todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Se debería prestar atención a esta frase: después de haber pasado todos los días de la fiesta. ¿Qué días? El contexto es muy claro. Los días de la fiesta de la Pascua se contempla como todo el periodo que comprende el sacrificio del Cordero Pascual y los 7 días de los panes sin levadura y los sacrificios que tenían lugar en los mismos, en conformidad con Deuteronomio 16, del verso 1 al 3, lo que leímos. Y finalmente tenemos la declaración en Lucas que debería dejar esto bien claro y definitivo. Lucas capítulo 22, verso 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Está muy claro aquí. Por tanto, cuando Juan se refiere en el capítulo 13:1 a antes de la fiesta de la Pascua, y en Juan capítulo 18, verso 28, a que los acusadores del Señor Jesús no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, ahora en Juan 13:1 se está refiriendo no a la cena de la Pascua, sino a los 7 días de la fiesta vinculada con la misma. Y en el 18:28 a los sacrificios del día en que el Señor fue crucificado, como estaba prescrito en Números 28, del verso 16 al 25, y que se identifican como Pascua en Deuteronomio capítulo 16, verso del 1 al 3, y que son así designados. Y así queda claro que Jesús sí comió la Pascua con sus discípulos. Ahora vamos a continuar para poder identificar la hora exacta en que Jesús murió y fue puesto en el sepulcro. El siguiente hecho debe ser claro: el momento exacto y la hora del día cuando Cristo fue colocado en la tumba tenía que coincidir con el tiempo exacto del día de su resurrección. Debemos establecer con precisión cuándo fue colocado Cristo en la tumba. Entonces sabremos cuándo dejó la tumba. Simplemente cualquier hora del día o de la noche, la mañana, el mediodía o la tarde, la medianoche, etcétera, que Cristo habría entrado en la tumba, tendría que ser la misma hora que Él resucitaría. Vamos a leer libro de Mateo, capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Tenemos también esta otra cita en el libro de Marcos capítulo 15, verso 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías.
Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y esta otra cita en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 44, dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora vamos a establecer cuál es la hora sexta y cuál es la hora novena. La hora sexta son las 12 del mediodía. La hora novena son las 3 de la tarde, las 3 p.m. Estos acontecimientos ocurrieron antes del día de reposo, el día llamado de preparación. Libro de Mateo, capítulo 27, verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. También lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, 42. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y también en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 54, dice: era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces debemos entender que la Biblia cuenta los días como un periodo de tarde a tarde. Y para eso vamos a leer esta cita en el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 31. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Y en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 4, dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. La tarde se refiere a la noche o la oscuridad, la mañana se refiere al día o a la luz. En su mayor parte, la Biblia fue basada en el calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que marca los años, como el de la Luna alrededor de la Tierra, que marca los meses. Pero ya nosotros, en la actualidad, usamos, o al menos en Occidente, se usa el calendario gregoriano. Es basado exclusivamente en el ciclo solar anual y es el de amplio uso universal. Déjame compartirte esta cita en el libro de Juan, capítulo 19, verso 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La ley judía para sepultar prohibía que los cuerpos de los muertos se quedaran sin sepultar cualquier día de reposo o fiesta. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y mira lo que dice esta palabra también en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Como ya vimos antes, la hora novena son las 3 de la tarde, y Jesús debió haber muerto poco después de las 3 de la tarde, y entonces él habría sido enterrado rápidamente antes de la puesta del sol.
Hasta este punto aún no hemos establecido el día de la semana en que ocurrió la crucifixión. Sin embargo, nuestro previo cómputo y comparación de las escrituras relacionadas revelan que Cristo debe haber resucitado en algún momento después de las 3 de la tarde, en cualquier que haya sido el día 3 días después. Un breve resumen entra en orden en este punto. Otra vez, que Cristo sea el Mesías está en juego, basado en cuando fue enterrado en algún momento entre las 3 y las 6 el día de su crucifixión. Su señal como nuestro Mesías fue que él debía resucitar a la misma hora, 72 horas después. De otro modo, él es un impostor y un fraude, y no tenemos Salvador, a menos que invalidemos la palabra de Dios con nuestra tradición. Ahora debemos admitir que una gran tradición popular ha golpeado un montón de escombros. Ahora sabemos que la crucifixión sucedió antes de un día de reposo y hemos llegado al punto importante de cuando empezar a contar el periodo de 72 horas de la señal de Cristo implica un día de reposo. ¿Pero cuál? ¿Podría esta pregunta colocarse en el corazón de por qué las personas asumen una crucifixión en viernes? Ya hemos probado desde los 4 evangelios que el día de la crucifixión de Cristo era llamado la preparación. En Juan capítulo 19 verso 14 explica era la preparación de la Pascua. Sin embargo, el versículo 31 va más allá al indicar pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál día de reposo es de gran solemnidad? Juan capítulo 19 verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Cualquier judío le diría que una solemnidad es un día de fiesta o un día santo anual. Lo encontramos en el libro de Levíticos capítulo 23 verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y continúa diciendo el verso 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová nuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por todas vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y el verso 29 dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, y haréis fiesta a Jehová por 7 días, el primer día será día de reposo, y el octavo día será también día de reposo. En estas citas anteriores en Levítico, revela que Dios consideró estos días como días de reposo, como fiestas solemnes del Eterno, y también las llama santas convocaciones, como lo declara la siguiente cita. Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Santas convocaciones quiere decir asambleas ordenadas. Estas fiestas no caen en el mismo día año tras año, no como las fiestas paganas comunes que la mayoría de las personas observan hoy en día. Y mira lo que dice en el libro de Mateo capítulo 26 verso 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Libro de Levítico, capítulo 23, verso 5. En el mes primero, mes de Nisan o Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová.
La Pascua es una fiesta que no necesariamente es en el séptimo día de una semana, como ya se dijo anteriormente, que cada año es en día diferente de acuerdo al calendario hebreo, pero que el trabajar es prohibido. La Pascua original se describe en el libro de Éxodo en el capítulo 12, verso 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, mes de Nisano, mes de Abib. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 4. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta sangre fue lo que causó que el ángel de la muerte pasara por encima de algunas casas en particular, de esta forma salvando de la muerte al primogénito de esa casa. De ahí el término Pascua, que en inglés significa Passover. La Pascua del Antiguo Testamento siempre era antes del día de reposo anual, llamado el primer día de panes sin levadura. Este día era una solemnidad o día de fiesta para ser celebrada cada año, otra vez el día inmediatamente después de la Pascua. Libro de Números, capítulo 28, verso 16. Pero en el mes primero, Nisano Abib, a los 14 días del mes será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes la fiesta solemne, por 7 días se comerá panes y levaduras. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 corderos de 1 año, serán sin defecto, y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Ahora, Jesucristo fue inmolado por medio de la crucifixión exactamente el mismo día que el Cordero Pascual lo era cada año. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en el libro de Juan capítulo 1 verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo fue crucificado en la Pascua, y en este día entonces sería automáticamente un día de preparación para un día de fiesta o para una solemnidad anual de día de reposo, que debía empezar casi inmediatamente después de haberlo puesto en el sepulcro nuevo, lo que leímos en el libro de Juan, capítulo 19, verso 41. Como mencionamos anteriormente, los días de reposo anuales pueden ocurrir en cualquier día de la semana. Los martes y jueves son los más comunes que cualquier otro día de pan sin levadura siguiente a la Pascua. El jueves es probablemente el más común de todos. Por ejemplo, en 36 años, contando entre 1998 y el 2033, el primer día de panes sin levadura ocurrirá el jueves 12 veces y en martes 10 veces. Todos los otros días son menos frecuentes durante este periodo. En el año de la crucifixión de Cristo, según el calendario hebreo, la Pascua ocurrió en un miércoles. Esto significa que el día de reposo anual tuvo que ser un jueves.
Era de hecho este día de reposo el que se acercaba, así que requería que el cuerpo de Jesús fuera puesto en un sepulcro antes de este día de reposo. Ahora, el día de reposo semanal o sábado debía ocurrir 2 días después de esto. Ahora, el imperio o reino religioso que ha gobernado por los últimos 2000 años nos ha enseñado que Cristo resucitó en domingo y por la mañana, pero en realidad, ¿es esto lo que la Biblia dice? En el libro de Juan capítulo 20 verso 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y en el libro de Marcos capítulo 16 verso 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Y en el libro de Lucas capítulo 24 verso 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice que era el primer día de la semana, día domingo, muy de mañana, y la piedra del sepulcro había sido quitada. Pero eso no significa que Jesús haya resucitado esa mañana. Simplemente, o más bien grandemente, el cuerpo no estaba allí porque había resucitado. Y si su cuerpo había sido puesto en el sepulcro entre las 3 y las 6 de la tarde, pues es la misma hora que él debió resucitar 3 días y 3 noches después, plazo de 72 horas. Y esto pone por los suelos esa interpretación que se ha dado de este acontecimiento, que está totalmente equivocado, porque la palabra de Dios va a derribar todo argumento humano. Así que, de acuerdo a las escrituras, queda establecido que miércoles fue la crucifixión y muerte de Jesús. Después, en el sepulcro sucedió un miércoles entre 3 y 6 de la tarde, antes del día de reposo anual, que empezaba ese miércoles a las 6 de la tarde, según el calendario hebreo. Jueves, día de reposo anual, que termina a las 6 de la tarde. Ahora 3 y 6 de la tarde son 24 horas. El viernes era un día normal, pero que a las 6 de la tarde empezaba el reposo semanal del sábado. Entonces de 3 a 6 de la tarde son 48 horas. Y el sábado, día de reposo semanal, que termina a las 6 de la tarde, entonces entre 3 y 6 de la tarde, ahí se cumplen las 72 horas. Entonces Jesús resucitó antes de terminar ese día de reposo, ese día sábado, porque ahí se cumplen las 72 horas que él había de estar en el corazón de la tierra. Y así se cumple la señal que Jesús dio, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en 1 Corintios capítulo 15 verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A continuación, esta cita en la versión Reina Valera, que pareciera indicar que Jesús resucitó en domingo por la mañana, pero que es cuestión de que en qué lugar se pongan las comas, y entonces puede dar otro significado totalmente diferente. En el tiempo que se escribieron los diferentes libros y cartas que aparecen, las escrituras no se usaban comas, ni puntos, ni capítulos, ni versos. Todo eso fue agregado siglos después. Marcos 16:9. Habiendo pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Y ahora aquí está la misma cita en la versión de las Américas y la versión traducción en lenguaje actual. Versión de las Américas dice: y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hace mucha diferencia dónde se ponga la coma? Y esta cita en la traducción en lenguaje actual dice: el domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. En estas dos versiones no parece indicar que Jesús resucitó en domingo por la mañana, sino que después de resucitado se le apareció a María Magdalena domingo por la mañana. Se puede argumentar mucho sobre esta cita en Marcos 16:9, pero como examinamos que si se coloca la coma en otro lugar da un significado totalmente diferente. Y es la única cita bíblica que pudiera respaldar la versión de que Jesús resucitó en domingo por la mañana, pero que no es muy clara. Sin embargo, hay más citas bíblicas que respaldan lo contrario, que Jesús murió y fue sepultado en miércoles entre las 3 y las 6 de la tarde y resucitó sábado entre las 3 y las 6 de la tarde, estando este acontecimiento totalmente de acuerdo con la señal que el mismo Señor Jesús dejó de estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, 72 horas, lo que leímos en Mateo capítulo 12, verso 38. Y por el contrario, la versión de que Jesús resucitó en domingo por la mañana está en total desacuerdo con la señal que el mismo Señor Jesús dejó de estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Y sabemos que cada palabra que salió de la boca del Señor Jesús es verdad, y que todo argumento humano o toda mentira será derribado por la verdad. Aquí concluye este tema. Yo espero que esta palabra venga a bendecir tu vida, a quitar toda duda. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar este estudio bíblico, que esperamos te haya sido de gran bendición. Y si vives en el área de Los Ángeles, California, te invitamos a nuestras reuniones en vivo, en donde hacemos este tipo de estudios bíblicos a más profundidad. Estamos localizados en el área de Echo Park y las reuniones son todos los lunes a partir de las 8 de la noche y sábados a partir de las 12:30 del mediodía. Nuestro teléfono es el área 323-595-6357 y nuestro correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Contáctanos para mayor información, o si tienes alguna necesidad de oración, preguntas o dudas, no dudes en contactarnos. Bendiciones.